Comunidad de Corazón Pacífico, esperamos que exalumnos de el Colegio de Santa Librada, del Académico de Buga, de, del de Cartago que llama, Académico de Cartago, y bueno, quienes se sientan involucrados en esta historia y quieran precisamente interactuar, que nos pueden escribir, grato sería, después de que ustedes vean este programa. Por ejemplo, podemos colocar el teléfono de nuestro, el 315-632-1201. Después de esta cátedra de historia, entonces ahora vamos a hablar en general de la historia de la educación pública en Colombia. ¿Cómo es? Si yo me equivoco en lo que voy a aseverar, querido historiador, hágame el favor y me corrige. Pero diría yo que quien no conoce bien la historia, además no la maneja y no la ejecuta bien, la vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque con todo este relato que usted nos ha descrito maravillosamente, digo, desde aquella época hasta hoy, venimos soportando la falta de cobertura, la falta de calidad en la educación y digamos, bueno, afortunadamente se ha logrado aspecto de la gratuidad y sobre todo de la educación incluyente, que seguramente usted se va a referir a ella. La historia de la educación pública en Colombia. Como hemos venido sosteniendo, en la colonia no hubo educación pública. La educación pública tiene dos elementos esenciales. En primer lugar, la gratuidad, y en segundo lugar, que sea incluyente. Es decir, que todas las personas, sin distingo de clase, de raza, de ideología, puedan acceder a los colegios sin tener que pagar 5 centavos. En la colonia eso no se dio. En la República empezó a funcionar cuando Santander crea los primeros colegios. Por ejemplo, cuando él dicta el decreto de creación del Colegio de Santa Librada, dice: allí tienen que venir becados los hijos de los militares que murieron en la guerra o que fueron pasados al patíbulo. Tienen que venir los indígenas del Cauca y tienen que llegar los habitantes del Chocó. Él no se refiere a afrodescendientes, él no se refiere despectivamente de negros, sino los habitantes del Chocó. Esa es una educación pública, gratuita, incluyente. Marcha la República. Cuando se crea el departamento del Valle del Cauca, muchos de estos colegios y estos establecimientos, para poderse sostener, empiezan a cobrarle a los padres de familia. Y ese cobro va a ser reglamentado inclusive por el Ministerio de Educación Nacional y va a fijar máximo de tarifas, y anualmente las secretarías de Instrucción Pública primero y Educación Pública después van a reglamentar esos cobros. Por ejemplo, cuando yo llegué a la rectoría del Colegio de Santa Librada en 1999, el costo por cada estudiante era de 160.000 pesos. Estoy hablando de 1999, 160.000 pesos. Que la Secretaría de Educación establecía unos mecanismos para el cobro. Se podían irrigar en todo el año lectivo, se podían pagar por cuotas. Habían algunos que estaban exonerados, por ejemplo, los desplazados que trajeran el certificado respectivo, los hijos de los militares, etcétera. Pero allí no podíamos hablar de educación pública. Y tampoco podíamos hablar de educación pública porque no todos los habitantes tenían acceso a ella. No era obligatorio que los niños fueran a las escuelas. La Constitución de 1991, cuando decreta la educación como un derecho, da el primer gran paso para que en Colombia se consolide nuevamente la educación pública, que se perdió en el trayecto de los comienzos de la República a la Constitución de 1886. Y entonces viene la Constitución del 91 y dice: la educación es un derecho, será gratuito, será incluyente. Es decir,
se retoma la idea de la educación pública. Pero no solo fue necesaria la Constitución del 91, porque había que arbitrar los recursos. En Cali se adelanta Jorge Iván Ospina en su administración y decreta para los colegios de Cali la educación gratuita. Ya la educación es incluyente. Quiere decir que a partir de ese momento, la educación en Cali se hace pública verdaderamente, gratuita e incluyente. Falta, por supuesto, unos pasos para que la cobertura sea total, para que se universalice, para que la calidad de la educación que se ofrezca sea la mejor, para que efectivamente la República de Colombia pueda decir que tiene una verdadera educación pública. Muy importante y un placer tener... Fíjate que la ley General de Educación en 1915, que es reglamentaria de la Constitución, prohíbe los exámenes de admisión para preescolar, para secundaria. Eso es un hecho que da la puerta a que todo el mundo entre, porque antes era excluyente. Con un examen de admisión podían entrar, que es lo que está pasando hoy en día en las universidades, que es excluyente. Sí. Por ese solo hecho que usted acaba de señalar, historiador Ramón Ignacio Ateortúa, vale la pena que estemos como seguidores o como el faro, la Constitución del 91. Lo que quiero significar es que solo la Constitución, con esa determinación de la gratuidad y de la educación incluyente, vale la pena que nos rija en este momento. Estamos con Ramón Ignacio Ateortúa hablando de por qué Cali es la precursora de la educación pública, pero con unas aristas maravillosas que tienen todo un eje transversal en la historia del país. Ya regresamos.